Dígame, yo pensando, ¿cambia en algo la toxina dentro del organismo con tanto tiempo de aplicación? Desde que empieza uno. ¿Usted cree que eso variaría? ¿El cuerpo la recibe de una manera diferente? Yo pienso que sí, porque no es lo mismo la primera vez que usted le aplica a un paciente que cuando el paciente lleva teniendo aplicaciones de toxinas 5, 10, 15 años. Y decir que no es omitir la inteligencia normal del cuerpo. Vea, Paulina, aquí me está escribiendo una paciente. Llevo 23 años colocándole toxina botulínica. Venga, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Claro, usted lleva menos años que yo. Obvio. Pero, ¿usted cómo varía? Cada año que pasa va cambiando la forma de inyectar a una paciente. Uy, Jaime, esa pregunta está, justo esa semana me pasó. Que cada vez que pasa el tiempo, y hay pacientes que a usted también le pasa, se pierden 2 años, 3 años, ¿sí? Y cuando llegan y ya obviamente el párpado está un poquito más caído, entonces le toca a uno empezar a jugar. ¿Cómo hago para que le abra? ¿Cómo tengo que cambiar las unidades? Acá menos, acá más. Y yo pues toda feliz porque le abrí el párpado y ella toda brava, que porque la ceja le quedó más arriba. Entonces, Sí, eso es muy frecuente. Además porque, claro, obviamente con el tiempo que yo llevo, yo tengo pacientes que empecé a ponerles a los 30 y hoy tienen 50. Entonces, primero la expresión cambia bastante incluso de año a año. de año. Y la expertise que uno tiene para poderles dar ese resultado, porque claro, ellas cada vez tienen más exigencia sobre el resultado. Y no está mal, porque es así, pero uno tiene que tener un poco más. Entonces, en ese orden de ideas, uno debe saber muy bien anatomía, el proceso de envejecimiento lo tiene que tener muy claro, tiene que haberle explicado al paciente bien cómo es ese proceso de evolución como tal que tiene. Y también tiene que uno hacerles entender que el resultado no va a ser el mismo que ha tenido durante todos estos años. Exacto, que no es una cosa que yo puedo reproducir exactamente igual en cada aplicación. También va por muchos componentes social, ¿cierto? ¿Qué tan, y vamos a hablarlo sinceramente, qué tan feliz o qué no tan feliz has estado durante estos últimos 20 años? Y ahora que estamos haciendo algo con assessment, que es lo que más nos llama la atención, porque enseñar assessment es muy complicado. Es muy difícil. Esa parte es muy difícil. Nos hemos dado cuenta que los pacientes, con toda esta cantidad de fotos que tenemos, y eso que ahora te va a poder tener 20 años, vamos a tener muchas más fotos mucho mejores, pero la evolución en cuanto a la forma de sonreír y todo eso. Pero ahora, dígame, yo pensando, ¿cambia en algo la toxina dentro del organismo con tanto tiempo de aplicación? Desde que empieza uno. ¿Usted cree que eso variaría? ¿El cuerpo la recibe de una manera diferente? Yo pienso que sí, porque no es lo mismo la primera vez que usted le aplica a un paciente que cuando el paciente lleva teniendo aplicaciones de toxinas 5, 10, 15 años. Y decir que no es omitir la inteligencia normal del cuerpo. Sí, porque de una De u la otra adaptabilidad. forma, exacto, de una u otra forma usted está haciendo que él haga algo que no es lo natural o lo normal, y él lo hace y se adapta de alguna forma. Él dice, bueno, me están haciendo esto, yo voy a sacar este otro mecanismo de compensación para volver a lo que es usual mío. Entonces, en ese orden de ideas, cuando esto se comenzó a inyectar, primero, ¿cómo comenzó? Mira que la evolución de esto comenzó con una cosa totalmente diferente y mira hasta dónde ha llegado. Entonces uno se pone a mirar la historia como tal de la Sí. aplicación y no es fácil entenderlo porque en esos momentos no había una orientación para esta parte. Todos esos cultivos de bacterias que se están haciendo no son los mismos de hace 30 años. No, y eso tiene una parte que a mí me parece muy interesante, o sea, que a mí me gusta mucho esta toxina, y ver cómo empezó la indicación en la parte médica, ¿cierto? Porque digamos que como médicos conocemos la historia del botulismo, el siglo XVIII, la enfermedad de que mató tantas personas, que en realidad Primero, ni siquiera hay botulismo, ¿de dónde viene esa registro. palabra? Botulismo viene de salchicha. Botulus es salchicha, pero no es ni siquiera salchicha, porque ellos dicen que era salchicha de sangre. O sea que para mí es Morcilla. alias morcilla, sí. De Tal eso cual. salió. Sí. Claro, porque entonces las guardaban, no había refrigeración, aparecía Las eso. guardaban, le voy a decir en qué, en cajas de madera.
O sea, las hacían artesanal y las guardaban en cajas de madera y luego se comían eso. Cuando vieron fue que los pacientes tenían alguna sintomatología y alguien observador de la época decía, pero ¿cómo puede ser posible que todos estos pacientes tengan una misma evolución de enfermedades que terminaban muriéndose y empezó esta evolución? Y empezó, el primero que se empezó a preguntar eso fue Justinus Kerner, que como en su época todos eran médicos, poetas, tenían varias Sí, sí, cosas. no era medicina como tal, una Pero profesión. él ni siquiera fue el primero que dijo esto es una bacteria, o sea, él pensaba que eso era una sustancia, que era algo, pues no tenía claro qué era lo que producía los síntomas del botulismo, tanto así que él mismo se autoinoculaba, hasta que el jefe lo regañó y le dijo que no. Lo que pasa es que en esa época había y aún lo hacemos. O no estás viendo ahí en Instagram gente que se pone Ah, sí. cosas nosotros mismos entre autoaplicaciones e inventos entre nosotros mismos. Y de ahí parte algo de la ciencia, ¿cierto? De ese tipo de hallazgos como tal. Pero entre ese proceso a hoy y llegar y pasar por todas las personas que han intervenido en eso, porque esto tiene que ser un arma biológica como tal. Exacto, es que lo primero fue como arma biológica, ¿cierto? Y en la parte del 43, que era la Segunda Guerra Mundial, que estábamos, se hablaba de guerra biológica, la toxina botulínica sigue siendo la toxina más letal que hay. Entonces, en Estados Unidos hubo unos bioquímicos que eran militares, que eran Lanma y Shantz, que ellos se encargaban de purificar las neurotoxinas, no solamente la toxina botulínica. Había otra que se llamaba saxitoxina que salía de los mariscos, pero obviamente ellos tenían que estar preparados para este tipo de guerra, entonces tenían el Fort Detrick, que donde Donde se hacía aislaban eso. todas las toxinas, que eso Sí. ya después lo cerraron. Pero la parte interesante viene es a cuándo se vuelve esto médico, y yo pienso que hay gente que es genial, porque hay gente que se le ocurren unas cosas, y ahí entra Alan Scott. Alan Scott se comunica con Shantz y dice, necesito una toxina para tratar estrabismo. O sea, dígame, a uno en qué momento se le ocurre que a través de una toxina y para esa época, porque estamos hablando del 70, ¿qué momento a uno se le ocurre una Lo, toxina puede tratar el estrabismo? lo que pasa es que en ese tiempo, ellos como digo, cómo se construyeron las pirámides, claro, el tiempo era diferente. Ahorita tenemos muchas más cosas entre comillas, que nos pueden ayudar. Lo que pasa es que para el ingenio a veces se pierde porque uno tiene que tener espacios Para la para la creatividad. creatividad y en eso se está perdiendo mucho eso. ¿Por qué yo tengo tipos de toxina y por qué no las utilizo todas? Porque hay varios. Entonces, ¿por qué solamente me centré en una sola? Porque hasta el momento, y tanto de enfermedad como en indicaciones médicas, estéticas y demás, la que más duración tiene dejando ese bloqueo neuromuscular es la A. Obviamente, con el proceso de evolución de todo esto, yo creería que dentro de todos son 30 años utilizándola. Y los receptores como tal, tendría que en un solo paciente, después de 20, 25 años de utilizarla, sí estará alterado en algún momento. Sí, sí. Y yo pienso que parte de lo que las personas con el tiempo dicen ya me dura un poco menos es que pues el mecanismo de compensación propio ya produce nuevamente más rápido todas esas proteínas de membrana, ¿cierto? Todas las del SNARE, vuelve y recupera más fácil eso. Ahora, yo te voy a decir, la parte de la parte anatómica y la inyección como tal, no es lo mismo que yo inyecté hace 20 años. La forma de inyectar no es. No, es La parte, cambiado. muchísimo. Y la parte muscular, por ejemplo, y hemos tenido varias discusiones, horas hablando de esto. Yo tengo áreas musculares que podrían no haber sido impactadas todavía cuando yo inyecto, por ejemplo, un músculo tan importante como el frontal. El frontal hay áreas donde van a quedar sin acción de la toxina como tal. Es imposible que yo un músculo tendría que poner. Pero es un O músculo muy grande. sea, al ser muy grande, ese mecanismo por el cual el músculo se puede adaptar a la toxina, ahí es donde uno tiene medio una idea de por qué hay veces no está funcionando como debe ser. Pero igual yo en músculos como el frontal, yo igual no lo quisiera Bloquear bloquear todo, completamente. jamás. Imagínense donde no recupere un elevador. Que en este caso se vería, por ejemplo, un corrugador. Yo lo necesitaría mucho más bloqueado, independientemente que se me bloqueara eternamente. Y usted no tiene, yo tengo pacientes, por ejemplo, que ya tienen el procerus atrofiado. Que no necesitaría ni poner toxina No, en esa zona. es que ya no necesito, pero De hecho, igual yo no tengo les digo, muchos. y pasa tiempo, se han pasado 6 meses, 7 meses, 8 meses, vuelven, estoy hablando que ya son pacientes mayores también, y les digo, ponte bravo, frunce, y el procerus. Claro, y también con los años la evolución de la dinámica no te va a dar para colocar las mismas
o por lo menos en los mismos lugares. Entonces mira que la evolución. Ahora vamos a tener pacientes de más años poniéndose toxina. Hace unos años la gente no se ponía toxina nunca. Ahora las personas que han puesto toxina en 20 años van a tener 70 años, 80 años y se van a seguir poniendo. Entonces mira que la evolución también es así. Yo pienso que en esto, como hemos hablado, es muy poca hasta ahora estamos aprendiendo el conocimiento con la toxina. Porque dígame usted, ¿qué ejemplos tiene claro uno de que tanto un paciente puede tener a 20 o 30 años aplicación de toxinas y hasta ahora los estamos viendo? No, por eso. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como médicos? ¿A qué nos tenemos que adaptar para que esto nos siga funcionando muchos años, ¿cierto? Porque lo queremos que nos siga funcionando tanto como médicos como pacientes, ¿sí? Porque yo también quiero seguir aplicando. ¿A qué cree usted que nos va a llevar a que tenemos que evolucionar? Yo creo que nosotros debemos ser mucho, o sea, la evolución de esto tiene que ser más específico, los puntos, identificarlos. Hay estudios sobre eso, electromiografías faciales y eso, y ya tenemos orientación y con esto que vemos de respuestas no satisfactorias, uno se podría poner a sentarse y decir, mire, esto tiene una lógica sobre eso. Y hay un estudio hecho por unos científicos de Países Bajos, donde hacen electromiografías, es un estudio muy viejo, pero todavía funciona, donde nos orientaba más o menos donde ese reclutamiento de las fibras funcionaba como tal, o sea, o se iba para un lado o para otro. No con referente a la toxina, pero sí en la dinámica muscular. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Por eso hoy en día intentamos ser más específicos en áreas anatómicamente bien puntuales para que el resultado sea mucho mejor y de todas maneras que el resultado que yo tenga, que sea una dinámica bonita, no se altere con el transcurso del tiempo. O sea, no es tan fácil colocar toxina. No es tan fácil como creemos. Y además yo creo que tenemos que ser conscientes que puede ser que en algún momento una de las aplicaciones de los pacientes de nosotros que ya son regulares no vaya a ser exitosa. Puede ser. Y no necesariamente fue que, no sé, desconocimiento de técnica o de producto, que eso es otra cosa que le voy a decir de los productos, sino que es lo que decíamos, o sea, cambió. Cambió la anatomía, cambió la expresión, cambió el hecho de que pensé que siempre me funcionaba ponerle, no sé, 12 unidades orbicular. Aquí hay otra cosa importante, es que la industria debe evolucionar y eso sí se lo exigimos casi siempre. No, si nosotros en estética, es el acceso a tener estudios de electromiografía solo por indicación estética, pues estamos más limitados aún. Mucho más limitados. Súmele que para tomar muestras de pacientes sería lo ideal también, ¿no? Tomar muestras musculares de pacientes para hacerlo, pero va a ser muy complejo, sobre todo con el tiempo de evolución, ¿cierto? No podemos hacer estudios más corto plazo, pero a largo plazo va a ser muy difícil recuperar o tener esa edad. Para mí lo más importante es tener el conocimiento, saber que tengo que estar estudiando todo el tiempo. Ahora van a llegar nuevas toxinas, van a llegar, puede ser del mismo tipo, pero formas de aplicar van a ser diferentes, la forma de vamos a intentar hacer cambios porque es necesario y lo hemos venido haciendo durante el tiempo. Estudiar, como Estudiar, recordar lo que le iba a decir, cada toxina tiene una curva, y lo importante es dominarla, porque si no, porque si no. no vamos a perder. Seguiremos en estas discusiones como siempre.